a la doctora María Antonia Lozano, consejera titular del Departamento Primero del Tribunal de Cuentas de España, al doctor Fabio Enrique Granja Barros, secretario de Seguridad Social, Asistencia y Trabajo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, el ingeniero Alejandro Villanueva Zamacona, director general de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Superior de la Federación de México, y al doctor Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República de Colombia. Para dar inicio, invitamos al pódium a la doctora Patricia Arriagada Villouta, Contralora General de la República de Chile y Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, para que dirija unas palabras sobre el tema técnico número 2, la importancia del uso de bases de datos y de la seguridad de la información para el fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación y para el ejercicio eficiente del control. Bueno, muy buenos días. En verdad me corresponde abrir la sesión plenaria técnica de hoy. Al igual que ayer, vamos a tener un panel donde vamos a analizar el tema técnico número 2, que tiene que ver con la importancia del uso de bases de datos y de la seguridad de la información para el fortalecimiento de las TIC y para el ejercicio eficiente del control. Ese va a ser nuestro tema técnico número 2, que vamos a ir analizando hoy día en la mañana, primero a través de la exposición del presidente de este tema técnico, que es el Contralor don Edgardo Maya de Colombia. Luego va a haber una exposición de los distintos panelistas expertos, de 3 de ellos. Luego del receso vamos a tener las mesas, al igual que ayer. Cada uno de ustedes está asignado a una de las mesas. Por favor, vean el documento que se les dejó en sus puestos para saber en qué mesa van a participar. Una vez que almorcemos, vamos a tener la plenaria final con las conclusiones. Luego de eso vamos a tener algunas presentaciones. En primer lugar, de la IDI, el gerente de desarrollo de capacidades de la IDI, don Aníbal Kohlhuber, nos va a presentar cuáles son los avances regionales en la iniciativa para la implementación de las normas internacionales de las NFS o ISAIS. Enseguida vamos a tener un panel de expertos sobre desarrollos globales con miras a la certificación profesional en el área de fiscalización y control. Después del receso de la tarde vamos a tener un panel que se van a presentar los avances y perspectivas de la herramienta para la autoevaluación de la integridad o INTOSAINT en la OLACEF, y vamos a terminar esta sesión de hoy día con las ceremonias de premiación de los distintos certámenes y programas que hicimos, entre otros de pasantía. Dicho esto, le voy a solicitar a don Edgardo Maya que comience con su exposición respecto del tema técnico número 2. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente de la OLACEF, señora secretaria ejecutiva, señor auditor superior de la Federación de México, señores miembros de entidades fiscalizadoras superiores y demás invitados especiales a esta 25ª Asamblea General, señores panelistas. Como se ha venido hablando a lo largo de este Congreso, los 3 principios de gobierno abierto, transparencia, participación y colaboración permiten acercar a la ciudadanía con el Estado. La transparencia le permite saber, le proporciona información sobre lo que las entidades están haciendo y le permite conocer los planes de acciones y los resultados. Ello fomenta la rendición de cuentas.
La participación le permite tomar parte. Promueve el derecho de la ciudadanía a participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Las entidades se benefician de los conocimientos, ideas y experiencias de los ciudadanos. La colaboración le permite contribuir, compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas nacionales. Las tecnologías de la información TIC son un mecanismo fundamental para la realidad en el cumplimiento de estos principios de gobierno abierto. En la transparencia, a través de portales de información y de intercambio a través de datos abiertos. En la participación, a través de consultas ciudadanas y mecanismos de debate público. En la colaboración, a través de gestión de interperalidad de información entre instituciones y procesos de co-creación. Toda la información que se pone a disposición de los ciudadanos y que es recolectada, igual requiere ser almacenada y administrada. Hoy en día, las EFS cuentan con insumos importantes de información disponible como dato abierto y, de otro lado, generan continuamente productos de su labor misional. Es por ello que la administración y seguridad de la información es un tema de gran relevancia. La pregunta que nos planteamos en esta sesión es: ¿cuáles son los controles adecuados y necesarios que requieren las EFS para garantizar la seguridad de la información? Para el desarrollo del tema en el marco de este Congreso se llevaron a cabo las siguientes actividades: revisión del marco normativo ISO 27000, que proporciona un marco para la creación del Sistema General de Seguridad de la Información, aplicación y encuestas de seguridad informática a las EFS, respondidas por 12 EFS de Latinoamérica, recopilación y análisis de resultados. Como resultado de las encuestas se obtuvo un diagnóstico de cómo están las EFS en relación a 3 aspectos. 1. Buenas prácticas y herramientas con que cuentan las EFS para garantizar la seguridad de la información. 2. Mecanismos de seguridad de empleados en el intercambio de información. 3. Existencia o proceso de conformación de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática y la implementación del sistema de seguridad de la información. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos diagnósticos. El primer punto del diagnóstico es el de buenas prácticas y herramientas para garantizar la seguridad de la información. Se debe buscar un enfoque de seguridad integrado que sea predictivo y que proteja de manera proactiva de cualquier incidente de seguridad. Para ello, se requiere compromiso de alta gerencia para generar estrategias y políticas y socializarlas a los empleados, terceras partes y a clientes. En este sentido, se encontró que el 62% de la EFS se encuentra en un alto compromiso de alta dirección en los temas relacionados con la seguridad informática y que el 77% ya posee una política de seguridad implementada. De otro lado, dentro de las buenas prácticas, se recomiendan metodologías para la gestión de incidentes, análisis y vulnerabilidad y gestión de riesgos. Se encontró que el 60% de la EFS no cuenta con metodologías de gestión de incidentes, el 64% no cuenta con metodologías de análisis de vulnerabilidades y gestión de riesgos. Un incidente es cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que puede causar una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. Para gestionarlos es necesario usar metodologías que incluyan fases de preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación y actividades post-incidencia. Adicionalmente, vale la pena resaltar la importancia de contar con planes de continuidad de negocios
y planes de recuperación de desastres. Adicionalmente, se encontró que las EFS deben establecer procedimientos específicos que correspondan a interrupciones del servicio para proteger funciones críticas del negocio, sistemas de información y personas, y realizar pruebas de efectividad de los planes. Un plan de continuidad de negocio es un proceso en el cual se identifican impactos potenciales que amenazan la continuidad de las actividades, proveyendo un marco de construcción de resiliencia y capacidad de respuesta efectiva ante disrupciones. Debe tener en cuenta las siguientes actividades: diseñar una estrategia de continuidad de servicios de tecnologías de la información, realizar un análisis de los recursos críticos de tecnologías de la información, mantener actualizado el plan a través de procedimientos de control de cambio, elaborar pruebas de continuidad, capacitar a los responsables en el plan de continuidad y análisis de impacto del negocio. En cuanto a las herramientas, es necesario asegurar que en la adquisición y desarrollo de sistemas de información se incluyan controles de seguridad y validación de datos, se definan métodos de protección de información crítica o sensible y se documenten procedimientos y normas que apliquen en el ciclo de vida de los aplicativos y en la infraestructura de apoyo. Los resultados de la encuesta muestran que aún hay trabajo por hacer, ya que el 31% de las EFS no tienen procedimientos establecidos. También evidencia que aún se está trabajando en la reglamentación de temas de seguridad y de servicio en la nube. Por último, existe un camino por recorrer: el uso de sistemas y técnicas criptográficas para la protección de la información con base en el análisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada protección de la confidencialidad e integridad de la información. El 44% de la EFS aún no cuenta con un manejo digital del proceso auditor. El segundo punto de diagnóstico tiene que ver con los mecanismos de seguridad empleados en el intercambio de información. El 92% de las EFS colaboradoras realiza intercambio de información a través de redes de datos web institucional y en casos puntuales a través de redes privadas virtuales. La medida de prevención usadas para asegurar la información se agruparon en 3 categorías: 7% de políticas de seguridad, 52% de infraestructura de seguridad perimetral, firewall, de red y anti-spam, 41% monitoreo antivirus, monitoreo de aplicaciones y bases de datos de correlación de eventos. El tercer punto de diagnóstico indaga acerca de la existencia de grupos de respuestas a incidentes. Si bien se debe contar con personal especializado en seguridad informática, aún no existen grupos formales, aunque sí se cuenta con procedimientos para monitoreo de incidentes de seguridad informática. Los grupos de respuesta a incidentes son equipos de trabajo especializados que realizan respuesta de manera centralizada a incidentes de seguridad, respuesta reactiva mediante generación de alertas y advertencias, gestión de incidentes y gestión de vulnerabilidades, y acciones proactivas como observatorios tecnológicos, configuración y mantenimiento de herramientas, servicios de detención de intrusos, gestión de calidad y entrenamiento. Como conclusión de todo esto, se observa un interés general en el tema de seguridad de información en cuanto a las aplicaciones de buenas prácticas y de herramientas. Las acciones deben estar encaminadas a propender por la seguridad de la información recolectada, procesada, analizada y compartida. La alta dirección debe tomar conciencia que por el tipo de información estratégica que posee,
se vuelve más vulnerable y por ello requiere de un compromiso para fortalecer la seguridad en todos los niveles de la organización, encaminando esfuerzos para implementar el sistema de gestión de la información. Para ello, deberá conocer opciones de desarrollo tecnológico y legislar sobre el tema con el fin de generar capacidades institucionales para gestión integral y sostenibilidad de un proyecto de seguridad. Queremos agradecer a las 12 FS y a todas las que las distintas formas han contribuido en el éxito de este proceso que hoy culmina para la Contraloría General de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Ahora tenemos el panel de expertos que van a presentar las diferentes perspectivas teóricas y empíricas sobre la importancia de las tecnologías de la información y comunicación en las entidades fiscalizadoras superiores. Para eso vamos a tener, cada uno va a tener 15 minutos y vamos a comenzar con doña María Antonia Lozano Álvarez, quien es consejera titular del Departamento Primero del Tribunal de Cuentas de España. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización que nos ha traído a esta reunión, a mi modo de ver, el resultado tan notablemente brillante que están alcanzando los debates. El de ayer fue fantástico desde mi punto de vista. Y en relación con mi intervención, yo pensé que podría resultar de interés para la Asamblea el contar un poco cómo estamos llevando a cabo en la actualidad el desarrollo TIC del Tribunal de Cuentas de España. En ese aspecto, todo lo que les voy a contar, a ver si ya va bien, ¿no? Es el de la derecha, ¿no? Gracias. Es una actuación coetánea, completamente contemporánea, que la estamos llevando desde el 2014 hasta ahora. En los antecedentes puedo decir que el Tribunal tenía un desarrollo TIC basado en los departamentos. Cada departamento del Tribunal lleva la fiscalización de alguna materia, como puede ser las entidades locales, o sea, los ayuntamientos, la Cuenta General del Estado, las regiones, esto es el Estado autonómico, cada uno de ellos, y se había creado sus propias bases de datos y plataformas. Se consideró que este modelo era antieconómico y estaba retardando muchas veces la fiscalización en concreto. Ello fue la base de que decidiéramos, y aquí les pongo un poquito los antecedentes, crear un grupo de trabajo que está compuesto por el presidente del Tribunal de Cuentas de España y 2 consejeros. El Tribunal de Cuentas de España se compone de 12 consejeros, entre los cuales se elige el presidente, y estos 2 consejeros era un consejero que estaba destinado en el Departamento de Fiscalización y otro consejero del Departamento de Enjuiciamientos, en este caso una consejera que soy yo, para las necesidades diferentes. Una vez creado esta comisión, se procedió a implementar lo que pudiéramos decir que ha resultado ser la Comisión de Estrategia TIC. La Comisión de Estrategia TIC en estos momentos y desde hace ya 9 meses es el órgano superior de gobernanza en el Tribunal. Se constituye por el presidente del Tribunal, como he dicho, y la secretaria general, que toma nota en las reuniones que realizamos. Elabora, coordina y dirige la estrategia TIC de todo el Tribunal. Establece concretas directrices de actuación y garantiza el alineamiento de los proyectos con los objetivos y prioridades del Tribunal. La subdirección TIC es la unidad
que se encarga de poner en marcha la estrategia que diseña esta comisión. Se constituye por 45 técnicos y depende orgánicamente de la Secretaría General del Tribunal. Esta subdirección diseña, implementa, mantiene y administra la prestación de todos los servicios TIC del Tribunal, conforme a acuerdos de nivel de servicios comunes para todos los departamentos. Los logros a corto plazo, por eso estoy hablando de que estamos ahora mismo en la tarea de implementar y desarrollar estas decisiones de la Comisión de Estrategia. En primer lugar, decidimos que fuera orientados a la mejora de la calidad percibida. Había que establecer indicadores de cumplimiento de las ANS en el centro de atención a los usuarios y en el servicio de publicación de contenidos, la Internet y la intranet del Tribunal. Había que implementar una ventanilla única para las solicitudes internas de bienes y servicios TIC. Crear grupos de apoyo TIC a las tareas de fiscalización externa y unificar en todos los departamentos la versión de herramienta de análisis IDEA. En cuanto a la seguridad y continuación del servicio, creamos una nube privada virtual para la previsión de servidores y el almacenamiento para los proyectos en lugar de depender de equipos físicos. Establecimos un sistema de replicación de la infraestructura en los 2 centros de procesos de datos en 2 puntos distintos de Madrid. Implementamos también un sistema centralizado de copias de seguridad común para todos los sistemas de reposición y repositorios de datos del Tribunal. En cuanto a la prestación de los servicios en Internet, hicimos procesos selectivos para la contratación de personal por medios telemáticos con identificación mediante certificado electrónico, la recepción de documentos para procesos de fiscalización por medio de la sede electrónica. Orientamos el desarrollo de los sistemas de información, identificando los sistemas que consideramos estratégicos y la creación de equipos de programadores especializados en las distintas áreas nuestras: fiscalización, enjuiciamiento y gestión interna. Definimos un protocolo de actuación para los directores de proyectos basados en metodologías ágiles, ciclos cortos y entregas frecuentes con mejoras incrementadas. Establecimos un plan de formación intensivo mediante cursos a medida impartidos por expertos en los lenguajes y herramientas aplicados en la e-administración. Extendimos el sistema de tramitación electrónica interno para incluir la tramitación de los procedimientos de fiscalización y los de gestión procesal. Conectamos el sistema de tramitación electrónica con la plataforma de notificaciones LESNEC del Ministerio de Justicia. Desarrollamos el proyecto de remisión de cuentas consolidadas y el de fiscalización de los partidos políticos. Dotamos al Tribunal de una nueva intranet con vocación de herramienta común de trabajo, de colaboración, de consulta, de aprendizaje, servicios e información para todos los empleados del Tribunal. Estudiamos la creación de unos grupos mixtos compuestos por auditores, letrados y personal TIC para realizar auditorías informáticas. El Tribunal utiliza como base TIC para la labor de fiscalización una triple aproximación: remisión por Internet de la información y documentos asociados mediante plataformas telemáticas, utilizando formatos estándar, XML, PDF y secularizadas mediante certificados electrónicos. Esto se divide en las distintas vertientes de actuación nuestra, que es la rendición de cuentas de los ayuntamientos, de las entidades locales, la remisión telemática de los contratos realizados en todo el Estado español, la cuenta general del Estado y los procedimientos de fiscalización individuales mediante la sede electrónica. Hay una carga automatizada de la información en las bases de datos que, para mayor seguridad, se alojan en la red interna del Tribunal y hay un acceso limitado a los usuarios autorizados. Y explotamos la información mediante herramientas desarrolladas por el Tribunal y un software de análisis que se denomina IDEA-D.
En cuanto, ya remitiéndome a la particularidad de estas plataformas, en la rendición de cuentas de los ayuntamientos de las entidades locales, la remisión telemática facilita el envío de la cuenta general y de las relaciones de contratos por parte de las entidades locales, que en España son 7.300 ayuntamientos. Permite consultar libremente las cuentas de cualquier ayuntamiento, Diputación provincial y otras entidades para conocer sus ingresos, los principales impuestos y tributos que lo componen, en qué se han gastado sus recursos o cuál es la situación patrimonial. Acepta la introducción de datos mediante formularios web o importados directamente desde ficheros en formatos XLM generados por las propias entidades locales. Ofrece un servicio de importación de datos procedentes del Registro Nacional de Contratos según han sido remitidos por la propia entidad local a la Junta Consultiva, a fin de facilitar y simplificar el proceso de rendición. Genera automáticamente oficios a las entidades locales que no han remitido a tiempo las relaciones anuales de sus cuentas, y en estos oficios lo que se procede es a darle un breve plazo para la remisión inmediata de las mismas al tribunal, y dispone de un potente módulo integrado de consultas y análisis de la información almacenadas en la base de datos de la plataforma. A continuación, para el examen, que podían ustedes ver cómo es el modelo de búsqueda de relaciones de los contratos remitidos. A la izquierda tienen las posibilidades que alcanza la revisión de las cuentas de las entidades locales, y he hecho un poquito para que vieran ustedes las entidades que remiten, cuándo la remiten, la provincia y la denominación. Todo esto alcanza la remisión telemática de los ayuntamientos españoles. En cuanto a los contratos del sector público y autonómico, esta plataforma facilita el envío de los contratos y las relaciones anuales de contratos por parte del sector público estatal y autonómico de las regiones españolas. Acepta también la introducción de datos mediante formularios web o importados directamente desde ficheros en formato XML generados por los propios usuarios. Se centraliza en la recepción y gestión de información. Este no está orientado a la fiscalización en detalle. De forma complementaria, estamos desarrollando una plataforma de uso interno para la fiscalización de contratos que se oriente a facilitar el control de la legalidad de los mismos en las distintas fases de la contratación de los expedientes. He adjuntado un modelo para que vean ustedes que en materia de la remisión de contratación, pues se puede consultar la fecha de adjudicación, el objeto del contrato, el valor del contrato, el precio que ha radicado, y después también podemos consultar por modelo de contrato según la normativa de la Ley de Contratación vigente. En cuanto a la remisión telemática en la sede electrónica, esta facilita el envío de datos estructurados y la documentación asociada en procedimientos de fiscalización, procesos selectivos para la contratación de personal, consultas externas, según lo establece hoy día en España la Ley de Transparencia, o cualquiera otros procedimientos que se determinen. Acepta también la introducción de datos mediante formularios web o importados desde ficheros XML, y se centra en la recepción y en la validación de la información. Tampoco está orientado a la explotación de la información recibida. La información que se recibe se pone a disposición de la unidad que ha solicitado la creación del formulario. Aquí tengo un modelo que he adjuntado para que vean ustedes cómo es la remisión telemática, los datos que comprende y cómo la tramitamos en la práctica. La segunda parte de mi intervención la he centrado en que coetáneamente al desarrollo de esta comisión de estrategia hemos llevado a cabo un estudio y la puesta en práctica de un sistema de seguridad muy avanzado en relación con que estábamos actualizando hasta ese momento. El 100% de las directrices emitidas por la Comisión de
que hemos constituido en materias de sistema de comunicaciones ha estado orientada al fortalecimiento de la seguridad. Bueno, en relación con la virtualización, la replicación y tal, y la seguridad perimetral, esta orientación conoce e informa sobre las medidas de seguridad usadas en las plataformas telemáticas para la rendición de cuentas y en la remisión de los contratos. Recibe información del resultado de los análisis de seguridad que se realizan periódicamente a los sitios web del Tribunal, el portal, la sede y el Eurosai. Ha elaborado una propuesta de un plan director de seguridad, también la Comisión de Estrategia, novedoso en relación, como les decía, con el existente. ¿Ya? Bueno, el plan director de seguridad, a continuación ven ustedes las partes que comprende. Paso un poquito porque estoy un poquito mal de tiempo, un poquito de prisa, y esta oficina de seguridad que ya está aprobada, pues es independiente de la organización TIC del Tribunal y está encargada de supervisar la implementación del Esquema Nacional de Seguridad, que es la normativa vigente en la actualidad para la Administración española, y tiene capacidad de auditar las medidas de seguridad implementadas por la TIC y su utilización por los departamentos. Incluye la dotación de 2 puestos de técnico especialista en seguridad para crear un servicio dentro de la TIC y constituye una herramienta de gobernanza eficaz. El informe de revisión entre pares elaborado por el Tribunal de Cuentas hace unos meses, de Cuentas Europeo y el de Portugal, destaca precisamente esta Comisión de Estrategia TIC y sus logros como una fortaleza en la evaluación de las tecnologías de la información, porque establece una mejor gobernanza y aumenta la eficacia en estos términos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Antonia. Corresponde ahora al doctor Fabio Granja Barros, secretario de Seguridad Social, Asistencia y Trabajo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, hacer su exposición. Buenos días a todos. Antes de nada, gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes y discutir este tema que considero uno de los temas más importantes en la actualidad para las EFIES, no solo por cuenta de la necesidad que tenemos de atender a los ciudadanos, mas también incluso por la sobrevivencia y legitimidad de nuestras EFIES. El tema del panel que yo voy a hablar un poco hoy es sobre los datos, el uso de las TICs y también cómo eso funciona para incrementar, aumentar la eficiencia del control. Yo empiezo con una inquietación. ¿Estamos nosotros en la era de la información? Antes de responder eso, yo voy a hacer algunas consideraciones. Primero, existe actualmente aproximadamente 1 septillón de datos, de bits de información. Esto representa más o menos algo como 1 seguido de 24 ceros después. Algo tan grande que si fuera colocado un iPad con 64 gigabytes arriba del otro, tendremos una pila de 256.000 kilómetros, algo como 75% de la distancia hasta la Luna. Y en 2020 tendremos 6 pilas como estas. Esto para mostrar cómo los datos se crecen en una velocidad exponencial. Este concepto de datos, información y conocimiento es fundamental para el resto de la presentación. Entonces, lo voy a hacer rápidamente. ¿Qué son los datos? Los datos son todo el código o representación que se tiene como números, colores, algo que aisladamente no tiene
sentido, un significado o no se tiene un mensaje. Por su vez, la información son los datos procesados con algún tipo de análisis y ahí sí tiene un mensaje y sirven para la toma de decisión. Los datos pueden ser de todo tipo, primarios, secundarios, categóricos, discretos, continuos, estructurados, no estructurados. Hay todo tipo de datos, pero la información no tiene que ser tratada y tiene que tener algo práctico relacionado. Y el conocimiento. El conocimiento también tiene un mensaje, como la información, pero lo más importante es que tiene que ser práctico. Los casos que yo voy a presentar acá, los 3 casos de Brasil, que utilizamos las TICs, conseguimos salir de uso de datos y aplicamos eso, entonces producimos el conocimiento. En estos 3 minutos que ya discutimos, 200 millones de correos electrónicos ya fueron emitidos, 4 millones de búsquedas de información ya fueron realizadas en el Google, miles y miles de posts, blogs y otras informaciones en la Internet ya fueron también producidas. Esto es para mostrar que ahora, respondiendo a la primera inquietación, no sé si estamos en la era de la información, porque no sé si tenemos capacidad aún todavía de transformar estos datos en información, pero estoy seguro que estamos sí en un momento de explosión de datos y tenemos que aprovechar eso de alguna manera. ¿Y cuál es el papel de las TICs en este proceso? Tiene 2 papeles, 2 roles. El primero, ayuda a producir eso y transmitir eso en tiempo real para los ciudadanos. Y al mismo tiempo, sin el uso de las TICs, no será posible traducir toda esta producción de datos en información, en conocimiento. Entonces, este es un reto que tenemos que nos debruçar directamente. Y el control externo, ¿cómo puede aprovechar las TICs? ¿Y cuáles son los principales retos también? El lunes, todas las autoridades hablaron que vivimos un nuevo tiempo, un tiempo en que los ciudadanos, las personas están cada vez más demandantes. Están exigiendo respuestas en tiempo real. Y nosotros, las entidades de fiscalización, tendremos que hacer nuestra parte en eso. Solo hay un camino. Para mí, que soy entusiasta de este tema, el uso de las TICs. Es el único camino y la innovación de nuestros procesos de trabajo es casi una obligación. Y con la mirada que tenemos que tener usando las TICs, la misma que tenemos siempre, el uso eficiente, la calidad de los gastos públicos, la reducción de desvíos, fraudes, corrupción, esto está claro, pero lo que estamos entregando hasta ahora, yo considero que es insuficiente y va a ser cada vez más insuficiente en relación a la demanda de la sociedad. Entonces, incluso la participación ciudadana que estamos aquí discutiendo y buscando incrementar, sin el uso de las TICs no será posible. Mas ¿cómo podemos hacer eso? ¿Por qué las TICs garantizan esta nueva mirada para las entidades de fiscalización? Yo traje 4 pilares que considero los más importantes. Las TICs permiten que trabajemos con selectividad. O sea, todas nuestras FS tienen poca gente, pocos auditores, mucho trabajo, muchos convenios, muchas rendiciones de cuentas, muchas auditorías y no hacemos cuenta de todo. Entonces creo que las TICs, trabajando bien esta parte de identificación de los objetos de control, puede ser un gran apoyador de este proceso. Aumento de expectativas de control. Normalmente nosotros no logramos hacer todo lo que queremos, pero con el uso de la TIC no vamos más a hacer mostreos. Es posible pegar el universo de datos, hacer cruces de información, checks, pruebas, y ahí sí identificar dentro de todo el universo el número de convenios, el número de contratos, las personas, qué tipos de programas, y podemos actuar de una forma más selectiva y más puntual. Anticipación, y ahí trato un poco de esta parte de auditoría predictiva. Ahí
Cuando identifico algún tipo de patrón de irregularidad, sea en un programa, en un sistema de información, tengo toda la oportunidad de cambiar un sistema de transacción, un sistema de concesión de beneficios, y ahí sí estoy actuando de una forma preventiva realmente. Y la optimización de la fuerza de trabajo, esto es lógico, porque con 6 personas en mi área yo hago el trabajo posiblemente de más de 100 personas, de 100 auditores. Yo traigo 3 ejemplos prácticos. Un sistema de contratación de bienes y servicios del gobierno federal, un sistema electrónico que se llama ComprasNet. El segundo que yo voy a hablar un poco es sobre el control de las prestaciones de seguridad social, la concesión de beneficios sociales en el gobierno brasileño. Y el tercero, el control de los recursos transferidos por el gobierno federal a los estados y municipios y a las municipalidades a través de convenios. Entonces, el primer caso que traigo relativo al ComprasNet, como yo dije, es un sistema electrónico donde hay la adquisición de bienes y servicios. Un órgano, entonces, si quiere comprar computadoras, entra en el sistema de información, pone su demanda, el número de computadoras que quiere, y la empresa ofrece el producto y dice el precio que tiene, y ahí se hace toda esta pesquisa de una forma virtual. Y si tiene ese sistema de gestión de información, produce una cantidad muy grande de información que nosotros tenemos que utilizar. Entonces, por ejemplo, en este sistema de información tenemos 140.000 contratos, aproximadamente en un valor de 30.000 millones de dólares, de reales, no dólares, sí. Y en este sentido, haciendo cruces de bases de datos, checks, algunas pruebas, con datos públicos de diversos órganos, identificamos que habían sido contratados por el gobierno federal aproximadamente 500 contratos, 500 empresas que ya estaban irregulares. Inadmisible eso. 4.000 casos de empresas fueron contratadas, donde había personas que eran de la empresa y al mismo tiempo eran funcionarios públicos del mismo órgano. Y dentro de la licitación también identificamos casos en de que la misma persona participaba de varias empresas en la licitación. Esto solo como un ejemplo, y esto muestra que con el uso de TI pudimos identificar, trabajar con selectividad, identificamos los casos, sacamos de ellos, mejoramos el control interno, mejoramos entonces no solo la parte de anticipación, la expectativa de control también. El otro caso que yo voy a hablar rápidamente trata sobre el proceso que llamamos de supervisión continua de las prestaciones sociales. Este es un tema muy importante, no solo porque es mi área, pero se gasta 50% de todo el presupuesto del gobierno federal brasileño con el pago de pensiones, programas asistenciales como el Bolsa Familia y el seguro de desempleo. Estamos hablando aproximadamente de 120.000 millones de dólares por año. Entonces tenemos que fiscalizar eso. ¿Cómo hacemos eso? Creamos internamente una infraestructura de TI donde absorbemos estos datos y son muy grandes. Solo para tener una idea, son 32 millones de informaciones que son pagas por mes en relación a las pensiones. 46 millones de personas son beneficiadas por el programa Bolsa Familia, que es asistencial, y 9 millones de personas son beneficiadas por año en relación al seguro de desempleo. Esta infraestructura de TI que se creó formó una estructura, casi un Big Data, con datos masivos de 1.000 millón de registros en relación a esto. Recibimos eso todo mes. Recibimos eso en el Tribunal de Cuentas, los datos llegan criptografados. Hacemos una primera análisis de credibilidad para ver si los datos están coherentes, íntegros, completos. Y después analizamos en varios análisis el tipo de beneficio que está siendo concedido. Y ahí, al identificar algún tipo de irregularidad,
lo que hacemos, pasamos eso para una lista de inconsistencias y esto sirve para el resto del proceso auditor. Una cosa importante para mencionar, las TICs no sustituyen el papel y el proceso auditor, es simplemente un apoyador. Entonces, si identificamos esta lista de irregularidades, lo que hacemos después, identificamos qué tipo de acción el control externo tiene que hacer, sea una auditoría de desempeño, conformidad, auditoría de sistemas, auditoría de datos, y ahí actuamos de una forma selectiva, nos anticipando a los problemas de los controles internos y ampliando la expectativa de control. Estamos identificando personas recibiendo beneficios sociales que ya estaban muertas, personas recibiendo beneficios simultáneamente, o sea, recibiendo una pensión, una aposentadoría y al mismo tiempo el Bolsa Familia. Funcionarios públicos recibiendo el Bolsa Familia. El Bolsa Familia es un programa de transferencia de renta para personas muy pobres y funcionarios públicos estaban recibiendo. Identificamos fallas en algunos controles internos y fraudes documentales. Y el último que yo presento para ustedes, un modelo de calificación, también conocido como identificación de riesgos. Aún identificamos dentro de un universo muy grande de convenios, donde hubo la transferencia del gobierno federal a los estados y las municipalidades, identificamos estos convenios que necesitan ser auditados y buscado evidencias de una forma más directa. Entonces, este proceso de una ayuda financiera del gobierno federal a los estados y municipios se hace por medio de convenios y nosotros tenemos un sistema de información ya estructurado que se llama SICONF, donde podemos buscar esta información que lá está y podemos buscar también, después de hacer auditorías en varios años, ya sabemos qué tipo de irregularidades existen en estos convenios. Entonces, ¿qué la TIC puede usar puede funcionar en este proceso? A través de una minería de datos, identificamos patrones de irregularidades en estos convenios que ya auditamos, trazemos eso para todo el universo de convenios que existen y ahí identificamos dentro del universo todo de convenios cuáles son los que aún todavía no fueron identificados como irregulares, pero que tienen fuerte probabilidad de ser irregulares. Esto continuó, hicimos una auditoría que está terminando ahora en octubre, se ya finalizó, está finalizando el informe, y lo más importante que de toda escoja que hicimos con base en el análisis de datos, un 85% se confirmó. Entonces, dentro de estos 90.000 contratos que yo cité, fueron identificados algunos, 50 con alta probabilidad, y de entre estos 50, un 85% se identificó como irregular. Trabajamos con selectividad, aumentamos la expectativa de control, conseguimos al mismo tiempo nos anticipar porque estos convenios están en ejecución y trabajamos de una manera más eficiente. Para finalizar, algunas sugerencias. Primero, nosotros necesitamos investir más en la tecnología de la información porque la sociedad está cada vez más exigente. Segundo, el aumento de la eficiencia y la optimización de la fuerza de trabajo es algo que indubitablemente pasa por el uso de las TICs. Tercero, de toda la discusión que tuvimos ayer, estoy aún más seguro que sin el uso de las TICs, nosotros no lograremos nos acercar de los ciudadanos. La participación ciudadana y pasa obligatoriamente por uso de las TICs y tenemos que estar a frente de este proceso. ¿Cómo garantizar la sustentabilidad del uso de las TICs en nuestras EFS? Primero, hay que haber datos de calidad. Sin datos de calidad no se adelanta tener personal capacitado, uso de herramientas correctas, nada de eso. El primer paso es datos de calidad, datos estructurados y a disposición, accesibles. Segundo, adquisición de herramientas adaptadas a grandes volúmenes de datos
es esencial. Capacitación de auditores. Como los auditores son los que conocen el negocio, no adelanta tener datos, no adelanta tener herramientas si el personal no imagina cómo transformar los datos en información en conocimiento. Y por último, como fue hablado acá bastante hoy por la mañana, la cuestión de seguridad de información. Nosotros somos custodiantes de estas informaciones, entonces ellas también tienen que estar seguras con nosotros y evitando sí, que los ciudadanos tengan algún tipo de perjuicio con la información que pueda salir. Y por fin, una inquietud que yo dejo para ustedes. ¿Qué tipo de AFS imaginamos para los próximos 10 años? ¿Qué queremos para los próximos 10 años? Y si queremos una que esté más próximo de los ciudadanos, que podemos hacer con que las demandas sean atendidas en el tiempo más corto y que nuestros auditores, mismo siendo poco, puedan hacer bastante, creo que tenemos que investir más. Y una sugerencia es que las TICs, el uso de las TICs esté no solo en los planes estratégicos, pero también en el día a día del auditor. Por todo, gracias por la atención. Gracias, Fabio. Ahora corresponde al ingeniero Alejandro Villanueva Zamacona, director general de Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Auditoría Superior de la Federación de México, a hacer su exposición. Señor presidente de OLACEF, señora secretaria, señor auditor superior de la Federación, a todos los miembros, buenos días. Es un gusto para mí compartir y platicar un par de minutos con ustedes sobre un tema de gran relevancia y actualidad. Antes de iniciar, quiero reconocer el magnífico trabajo realizado por nuestros colegas de Colombia. Sin duda, nos da un panorama muy importante de las áreas de oportunidad y los retos que tenemos en las CFS para mejorar nuestros procesos en esta materia. Además, acabamos de ver ese diagnóstico que es muy importante. Acabamos de ver un ejemplo magnífico de cómo implementar la gobernanza de tecnología que nos acaba de presentar el Tribunal de Cuentas de España, y acabamos de ver 3 ejemplos muy interesantes de cómo aplicar las TICs en las revisiones. Y esto me da mi partida para que podamos iniciar con mi presentación. Hay algunos temas que ya se mencionaron y que no quiero dejar pasar, sin embargo, son conceptos muy básicos. ¿Qué son los datos? Son almacenes de grandes cantidades de información que lo que nos permite es organizarla y encontrarla de una manera muy sencilla cuando nosotros la requerimos. Y otro concepto que no se ha mencionado, que es el de la parte de seguridad de la información. La seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y los sistemas de TICs que lo que están buscando es mantener la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Estos son conceptos muy importantes y son los que vamos a estar trabajando, ¿no? Las bases de datos contienen, como ya se dijo, diferente cantidad de elementos. Estos elementos por sí solos no nos dicen nada. El conjunto de esos elementos, cuando los empezamos a analizar, hacen información. Esa información se transforma en conocimiento y después se aplica para hacer diferentes tipos de cosas. Toda la información que nosotros hoy estamos analizando, que se está generando en el mundo y a través de las TIC, nos han permitido crear un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ciudades inteligentes, viviendas inteligentes, el Internet de las cosas, que es algo que está de moda, todo ya se está conectando y desde que llegamos a nuestras casas ya sabemos a qué temperatura debe estar nuestra casa, a qué hora se abre la puerta, etcétera, etcétera, nanotecnología, biotecnología, etcétera. Una de las cosas que son muy importantes, y es la gráfica que tienen del lado derecho, izquierdo de ustedes, es toda la información que hoy existe. El 90% de ella
se ha generado solamente en el 2014 y lo que va de 2015. Eso nos dice la magnitud de las cosas a las que nos vamos a enfrentar, los retos que nos esperan, no nada más como sociedad, sino como entidades de fiscalización, de cómo tenemos que hacer nuestras revisiones más adelante, de cómo vamos a tener que cambiar los modelos tradicionales bajo los cuales hoy estamos haciendo las auditorías. El diagnóstico que nos hizo favor de presentar nuestros colegas de Colombia, quiero hacer un símil. Lo que hoy está pasando en las entidades de fiscalización no es diferente a lo que sucede en los gobiernos y no es diferente a lo que sucede en las organizaciones. Este es un esquema extremadamente simplificado, pero lo que quiere dar a mostrar es, en el caso de las organizaciones generan un valor para sus accionistas, están buscando la mayoría de ellas ganancias. En el caso de los gobiernos, están buscando generar valor hacia los ciudadanos. Y en nuestro caso, como entidades de fiscalización, lo que buscamos es generar valor hacia los ciudadanos, transparencia y rendición de cuentas. Todas estas organizaciones, gobiernos y entidades tienen sus procesos sustantivos, ¿no?, que están demasiado resumido ahí. Y todo eso se basa sobre bases de datos que se transforman en información, en conocimiento y después en transformación. Todo esto está soportado por las TICs y este proceso de las TICs en algunas entidades se hace de manera propia o se hace con terceros. ¿Por qué decimos esto con terceros o de manera propia? Creo que es relevante porque el uso de las TICs genera riesgos. El uso de las TICs no nos quiere decir que estamos seguros, al contrario, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y aparte, las TICs dentro de las mismas entidades de fiscalización y en las organizaciones y en los gobiernos es como una caja negra. Todo mundo tiene miedo y no se mete a ver qué hay dentro de esa caja negra. Entonces tenemos un doble reto. Primero, entender lo que está pasando dentro de esa caja negra en nuestras organizaciones, y cuando estamos fuera haciendo revisiones, pues asegurar que si los resultados que estamos revisando son los correctos, y para saber si los resultados que estamos revisando son los correctos, tenemos que entender qué está pasando dentro de esa caja negra, en ese proceso. Y evidentemente, para tanto las organizaciones, los gobiernos y las entidades, pues están sujetas a leyes, normas, estándares, mejores prácticas, políticas de control. Ahora, toda esta información, todos estos riesgos que se generan, ¿qué es lo que pueden producir? Simplemente este es un ejemplo, una lámina de 2013 de lo que fue la escalada del cibercrimen, de los malosos. Estamos hablando que en un año hubo 378 millones de víctimas, y estamos hablando de víctimas no nada más de personas que estamos usando el teléfono celular, un smartphone, una tablet, es de organizaciones, de gobiernos, de cualquier entidad que está haciendo uso de las TICs. Para poner en perspectiva, estos 378 millones equivaldría a más de 1 millón de víctimas por día, o 12 víctimas por segundo. Entonces, esto es simplemente para que dimensionemos un poquito, como decían, cómo queremos vernos dentro de 10 años, pues yo creo que va a ser un reto muy grande y no tenemos que esperar 10 años, yo creo que hay que ver cómo nos vamos a ver desde mañana. ¿Ok? Los datos en las organizaciones. Las organizaciones están recolectando información, hábitos de las personas, los datos de los clientes, las transacciones, toda esa información ellos la vuelven conocimiento y después la transforman, y esa transformación lo que genera son productos, servicios específicos, especializados. Pero toda esta información también se vuelve y es de riesgo y apetitosa para aquellas personas que quieren hacer cosas indebidas, y están recolectando información de cada vez que nosotros utilizamos nuestras redes sociales, de cada vez que nosotros vamos a visitar alguno de sus portales. Entonces, toda esta información que se vuelve muy apetitosa, repito, nos trae riesgos y puede traer consecuencias y puede destruir valor, no solamente generar valor. La forma tradicional en la que se venía gestionando la seguridad de la información ya no es suficiente. Ya no basta utilizar herramientas perimetrales o antivirus nada más. Ahora la posibilidad de que nuestras entidades o que las organizaciones o los gobiernos puedan ser atacados y penetrados es altísima. Ahora tenemos que empezar a ver las cosas de manera diferente. Tenemos que empezar a analizar el tráfico, tenemos que ser predictivos.
no simplemente esperar con una caja que es un firewall o un antivirus a que con eso vamos a estar seguros. Entonces tenemos que empezar a cambiar el paradigma y a ver la seguridad de la información de manera diferente. Estos son algunos ejemplos de organizaciones que han tenido fallas de seguridad. Por ejemplo, Target, que todo el mundo conocemos, Target fue atacado en enero de 2014 y hubo una pérdida de confidencialidad de 70 millones de personas que fueron expuestas sus tarjetas de crédito. Otro que es muy polémico, que es el de Ashland Madison, que es un portal para ser infiel, ¿no? Donde todo el mundo ponía su información, me han contado que así funcionaba, yo no lo conozco, para poder buscar parejas, ya sean casados con solteras, solteras con casados, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se puso en riesgo, o bueno, se mostraron datos de 40 millones de personas. Esto trajo como consecuencia el suicidio de varias personas cuando vieron que su información había sido expuesta, ¿no? Otro caso también que fue muy polémico fue el hackeo sin precedente a Sony, una historia para no dormir. Esto trataba del lanzamiento de la película de Interview, que era una comedia sobre un plan de la CIA que querían matar al líder norcoreano. Entonces son ejemplos muy sencillos de lo que sucede hoy en las organizaciones. Ahora, estamos hablando de organizaciones que tienen mucho dinero, que invierten mucho en seguridad. ¿Qué pudo haber fallado en estas organizaciones? Los empleados, el valor de la información. Los balosos van más adelante que nosotros. Tenemos que estar conscientes y preparados para eso. Simplemente las cosas han cambiado. Los sistemas, la seguridad de la información tenemos que verla de una manera diferente. En el caso de los gobiernos, los datos son algo igualmente importante, como ya se comentó. De alguna manera se utilizan para tener gobiernos abiertos, para hacer la transformación del Estado. Los ciudadanos están exigiendo tener servicio siempre, que esté disponible todos los días, a todas horas, por múltiples canales, ser más eficientes, eficaces, que haya participación ciudadana, la rendición de cuentas. Todo esto se logra también a través de que los gobiernos utilicen los datos de la manera correcta. Nosotros como ciudadanos estamos consumiendo y generando datos. Los gobiernos tampoco están exentos de que corran riesgos. También tenemos que asegurar que tengan todos sus mecanismos de defensa y protejan la información como debe de ser. En el caso de los gobiernos, también ha habido gobiernos que han sido hackeados. En el caso de México, encontré noticias de más de 28 de los gobiernos de los 32 estados han tenido problemas de seguridad. En el caso muy relevante que fue en Estados Unidos, ¿no? Piratas cibernéticos robaron información a Estados Unidos. Piratas cibernéticos ingresaron en los sistemas de la Oficina de Personal de Gobierno de Estados Unidos y robaron información de más de 4 millones de empleados. Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, que son los que desarrollan muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, y ellos mismos han sido hackeados. Eso pone en una mayor perspectiva y relevancia la situación y el cuidado que nosotros tenemos que tener. Adicionalmente, hace no mucho, un par de meses, hubo otro que no fue reconocido. A mi muy particular punto de vista, yo creo que sí se dio, pero fue la Bolsa de Nueva York. Estuvo fuera más de 4 horas y casualmente ese mismo día también American Airlines, que es un ícono de la industria norteamericana de aeronáutica, se quedó sin servicio, y otro más también fue el Wall Street Journal. Todo esto simplemente para poner la perspectiva de qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y los datos en las CFS, ¿no? En las entidades de fiscalización superior. Pues los datos nosotros que recolectamos los utilizamos para planear, para desarrollar, para dar seguimiento, para hacer los informes de resultados. Pero como bien comentó nuestro colega de Brasil, toda esta información que nosotros generamos y la información ahora con la ley de datos abiertos en el caso de México es muy relevante. ¿Por qué? Porque podemos focalizar mejor nuestras entidades, podemos planear con anticipación y saber exactamente qué cosas son las que nos deben de causar una mayor preocupación. Podemos adelantarnos a lo que vamos a estar revisando. Sin embargo,
nosotros tampoco estamos exentos de riesgos. Los mismos riesgos que hoy han vivido o padecido las grandes organizaciones o los gobiernos son los mismos que tenemos hoy y que debemos de cuidar. Afortunadamente, en la investigación que hicimos no encontré a nivel mundial ninguna entidad de fiscalización superior que haya sido hackeada hasta ahora. Eso no quiere decir que no debamos de reforzar todos nuestros sistemas de seguridad. Ok, me voy a… son 3 láminas muy rápido. Sin embargo, no hay nada que hoy haya encontrado que nos hayan hackeado, pero no quiero dejar pasar este tipo de ataque que se llama ransomware, que es el secuestro de computadoras, el secuestro de nuestra información. Hoy nos llegan correos, nosotros abrimos el correo y sorpresa, no podemos entrar a nuestra información. Si eso nos pasa a nosotros, que somos 2,000 personas, a 500 de nuestras computadoras, pues con eso se terminó el trabajo que estábamos haciendo y va a haber que pagar un rescate si queremos ver cuál es nuestra información para poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? Como conclusiones, ¿cómo generar valor en las entidades de fiscalización superior y a las entidades a través de los datos y la seguridad? Tenemos que hacer un análisis de cumplimiento de controles, no solo interno, sino externo. Análisis predictivo que ya se comentó, detectar fraudes, trabajar más con los datos abiertos. El manejo de datos se vuelve trascendental. Si no aseguramos que los datos tengan calidad, no solamente de manera interna, sino en las entidades, cada vez que estamos haciendo revisiones técnicas, no va a funcionar como debe ser. El nivel de riesgo tecnológico y los controles de seguridad de la información, la continuidad y respuesta a los incidentes, evidencia digital. Ahora, como la CEF, nosotros consideramos, creo, que deberíamos de generar prácticas comunes y compartir las experiencias. Eso podría enriquecernos a nivel país de una manera muy interesante, de saber qué buenas prácticas se están utilizando en un lugar, cómo las podemos nosotros aplicar, qué tipo de herramientas, ¿no? Desarrollar capacidades necesarias para afrontar los retos que la seguridad de la información representan. Es algo importantísimo que debemos de reflexionar. Crear grupos de trabajo para propuesta de mejora en regulaciones, ciberseguridad, privacidad, cómputo en la nube. No todos los gobiernos tienen hoy, al menos en México, no hay regulación de TIC. Hay manuales nada más que son muy cortos y que eso tenemos que empujar para que cambie. Desarrollo de metodologías basadas en mejores prácticas. Ya se comentó ISO 27001, pero hay algunas otras, INTOSAI, COVID y TIL, ¿no? Tenemos que asegurar y tenemos que ver la transferencia del conocimiento, utilizar las herramientas adecuadas, metodologías, políticas y procedimientos y personal calificado. Con esto agradezco mucho el que me hayan escuchado estos minutos y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si les ha surgido alguna pregunta, tanto de la presentación del tema técnico propiamente tal, como de los expositores, sería el momento. Parece que no. Bueno, agradecer a nuestros… sí, por favor. De pronto, si me permiten hacer un resumen de las ponencias para articular como las conclusiones del panel. Primero, pues agradeciendo al Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, quienes también nos apoyaron en la información para la encuesta, a la Auditoría Superior de México y al Tribunal de Cuentas de España. Creo que hay unos elementos en el entorno que son vitales en este momento para las entidades fiscalizadoras de tener en cuenta, es el incremento de las necesidades ciudadanas, el gran volumen de datos que tenemos y la posibilidad de utilizarlos a través de los datos abiertos. Eso hace que las TIC sean una herramienta fundamental para apoyar la misión de las entidades fiscalizadoras y que, resumiendo algunos de los aspectos que se han dicho acá, es fundamental primero la alineación de la estrategia misional con el tema de tecnologías de la información,
Como lo decía en la exposición de España, también tener el tema definido de acuerdos de niveles de servicio para que nosotros podamos, desde las áreas de tecnología, ofrecer servicios a las entidades. Y finalmente tener el tema de las políticas de la seguridad de la información, que es un tema puntual, pero que sobre el cual hicimos hoy un diagnóstico y como se presentó, hay bastante por hacer para garantizar que esa información que tenemos esté segura. Gracias. Muchas gracias. Va a haber un aviso que nos va a dar Benjamín. Y ustedes saben, después del café vamos a continuar con las mesas. Así es. Simplemente para avisarles que el señor gobernador de Querétaro invita a todos los integrantes de esta plenaria a una cena el día de hoy en el Palacio de Gobierno a las 9 de la noche. Tendrían que estar listos en el lobby de su hotel a las 8:20. Se les pasó unos papelitos. Les pediríamos que quienes no los han entregado aún los entreguen al equipo organizador, que va a estar en las puertas de salidas, y simplemente es para avisarles eso. Muchas gracias, y vamos a tener otros avisos respecto a lo que viene más adelante en nuestro programa. Gracias. Estimados participantes, haremos una breve pausa. Les recordamos que adentro de este salón encontrarán un servicio de café a su disposición. Asimismo, los invitamos a integrarse a las 11 horas a las mesas de debate que les fueron asignadas previamente por el comité organizador, las cuales se llevarán a cabo en los salones 301, 302, 303 y 306. El comité organizador les brindará apoyo para la identificación del salón que en su caso les corresponda. Una vez que concluyan las mesas de debate, tendremos el almuerzo en la terraza del Centro Convenciones y reanudaremos nuestras actividades en este salón a las 14 horas.